Hola, buenas tardes. Hoy vamos a presentar el módulo 6 denominado capa de enlace de datos del CCNA 1 versión 7 que corresponde al tema 3 de enlace de la capa de enlace de datos IMAC de la asignatura de FRC. En este tema vamos a ver principalmente tres partes. La primera de ellas sería el propósito de la capa de enlace de datos, es decir, cuál es el objetivo y cuáles son sus funciones principales. Después hablaremos de las topologías, ¿vale? Y en tercer lugar trataremos lo que es la trama de enlace de datos, viendo sus características, las funciones propias de la misma trama. Bien, vamos a empezar con la parte del propósito de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es la capa 2 dentro del modelo OSI y estaría entre la capa física y la capa de red, ¿vale? Es la responsable de las comunicaciones entre las tarjetas de red de los dispositivos finales, ya sea un ordenador con un switch con otro switch o un ordenador con un router, ¿vale? Permite que los protocolos de capas superiores, como podría ser el paquete IP, puedan viajar por un medio físico, ¿vale? Por tanto, se encargan de encapsular los paquetes de nivel 3, IP versión 4 o IP versión 6 en lo que sería la trama de nivel 2. Además de realizar la detección de errores y el rechazo de esas tramas en el caso de que sean corruptas. Bien, existen diferentes estándares que estarían situados en este nivel 2, pero nosotros nos vamos a focalizar principalmente en el estándar IEQO 802, que corresponde a la LAN, ¿vale? En este tipo de estándar existen diferentes vertientes o diferentes ramas que cuelgan del 802 que especifican diferentes estándares según el tipo de red, ¿vale? Pues Ethernet para una red cableada mediante cobre, Wireless LAN para una red inalámbrica local, Wireless PAN para una red inalámbrica de área personal. Pero en definitiva, en este tipo de protocolos existe una división entre lo que serían dos subcapas. Por una parte tendríamos la capa de enlace lógico o LLC, ¿vale? Que sería la que podemos observar en este caso aquí, ¿vale? Y por otra parte tendríamos la capa de acceso al medio o capa MAC, ¿vale? Que sería esto que vemos aquí. Bien, ¿qué se encarga de realizar cada una de ellas? La primera, la LLC, se encarga de comunicar entre el software de red, es decir, la capa de red, y el hardware del dispositivo. Es decir, de alguna forma se encarga de adaptar lo que sería el paquete a el dispositivo que va a transmitir la información, o mejor dicho, la interfaz que va a transmitir la información. Y después tendríamos la capa MAC, que en este caso es la responsable de encapsular los datos y también de indicar cómo realizar el acceso al medio, ¿vale? Que, como podéis imaginar, esta capa MAC deberá ser diferente para cada uno de los estándares o de las interfaces que utilice, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si utilizo una interfaz de Ethernet, pues utilizaré el estándar IEQ 802.3. En cambio, si utilizo un interfaz Wi-Fi, que sería una Wireless LAN, utilizo el estándar 802.11. ¿Vale? Y en el caso de utilizar, pues, por ejemplo, el Bluetooth, utilizaría una Wireless PAN y trabajaría con el estándar 802.15. ¿Vale? Dentro de estos estándares, en el siguiente tema, veremos que hay subversiones, ¿vale? Y dependen, pues bueno, de la velocidad, del tipo de medio por el cual se transmite la información y otros aspectos. Bien, los paquetes intercambiados entre nodos
pueden experimentar numerosas capas de enlace de datos y transmisiones de medio. ¿Eso qué significa? Imaginaos una conexión entre vuestro ordenador y un servidor que está en Internet, ¿vale? Pues bueno, si vuestro ordenador se conecta por medio inalámbrico al router, pues lo primero es que habrá una parte desde vuestro ordenador al router que tenemos que transmitir por una capa física inalámbrica y por tanto tendremos que adecuar los datos para que se puedan transmitir por esa capa física, ¿vale? Si desde el router, por ejemplo, va una fibra hasta el siguiente router del ISP, pues ahí tendremos que adaptar esos mismos datos, que es una petición, por ejemplo, web a un servidor, a la fibra. Si desde ese otro router pues me conecto mediante un radioenlace a otro nodo, pues tendré que volver a adaptar esos datos a ese salto, ¿vale? Por tanto, conforme vamos cambiando de medios, la capa de enlace de datos tiene que ir adaptando la información para poder transmitirla de forma correcta, ¿vale? Por tanto, en cada salto, las funciones que se realizan a nivel 2, ¿vale? Las funciones básicas serían las que vemos aquí en la diapositiva. Aceptamos la trama del medio de red, desencapsulamos la trama para exponer el paquete encapsulado, volvemos a encapsular el paquete en una nueva trama y reenviamos esa trama al siguiente medio, ¿vale? Por tanto, siempre sería lo mismo, es decir, me llega el paquete, desencapsulo, añado la información que tenga que añadir a nivel 2, vuelvo a encapsular y vuelvo a enviar, ¿vale? Bien, todos los protocolos de enlace de datos pues están definidos en estándares, ¿vale? Y las empresas o las organizaciones que están detrás de estos estándares son los que veis aquí. Tenemos el IECUBO, la ITU, la ISO y la ANSI, ¿vale? Principalmente están, o los más importantes serían el IECUBO y la ITU, ¿vale? Aunque la ISO y la ANSI pues también están unidas, ¿vale? Y por tanto también aportan estándares a nivel 2. Ahora vamos a hablar de las topologías. Bien, la topología de una red es la disposición y relación de los dispositivos de red y la interconexión entre ellos. Podemos diferenciar entre dos tipos de topologías. Uno que sería la topología física, el cual muestra las conexiones físicas y cómo los dispositivos están interconectados, ¿vale? Sería la propia información de cómo se conectan esos dispositivos. Y después tendríamos la topología lógica. La topología lógica lo que hace es identificar las conexiones virtuales entre los dispositivos mediante interfaces y los esquemas de direccionamiento IP, ¿vale? Por tanto, en uno serían las conexiones y los elementos físicos y en el otro sería más bien lo que sería el direccionamiento IP y cómo están conectados esos dispositivos mediante ese direccionamiento IP. Bien, además podemos diferenciar entre diferentes topologías WAN, ¿vale? Las más comunes a nivel de redes de área extensa son las que vemos aquí. Tendríamos por una parte lo que son las comunicaciones punto a punto, que serían estas que vemos aquí, donde un router está conectado con otro, ¿vale? Esas corresponderían a lo que es un enlace punto a punto, ¿vale? Se trata de la topología más simple y más común, ¿vale? Y consiste pues, en tener un enlace permanente entre dos puntos finales. Después tendríamos la topología Hub and Spoke, que es similar a la topología en estrella, donde un sitio central interconecta los diferentes sitios de otras sucursales mediante enlaces punto a punto, ¿vale? Que sería esta que veis aquí, en segundo lugar, ¿vale? Y después tendríamos la conexión malla, que bueno, que proporciona una alta disponibilidad, pero requiere de una inversión que a veces no es necesaria, ¿vale? Entonces, solo se utiliza este tipo de mallas en las redes donde se requiere una alta disponibilidad de interconexión entre nodos, ¿vale? Donde, como podéis ver, todos los nodos están conectados con todos y, por tanto, un fallo, por ejemplo, en este nodo no aportaría ningún problema, ya que podríamos viajar, por ejemplo, por este camino para llegar a ese nodo, por este camino para llegar a ese nodo,
o incluso por este camino para llegar a ese nodo, ¿vale? Por tanto, hay caminos alternativos para poder llegar desde un nodo hasta el otro. Bien, las topologías físicas punto a punto, que ya hemos dicho, conectan directamente dos nodos. Es posible que los nodos no compartan los medios con otros hosts, es decir, ¿por qué? Porque haya una red interna, ¿vale? Que tenga otro tipo de nodos, a lo mejor de nivel 1, y que me realice diferentes cambios de tecnologías, ¿vale? Debido a que todas las tramas de los medios solo pueden viajar hacia o desde los dos nodos, los protocolos WAN punto a punto son muy simples. Y un ejemplo sería ese que hemos visto en clase, como por ejemplo, que sería el enlace PPP, ¿vale? Donde simplemente se añade una cabecera de tipo PPP indicando que el tráfico que entra por esta interfaz debe de salir por esta otra. Y ya estaría, ¿vale? Son enlaces bastante utilizados y que sepamos que existen. Lo que hemos visto hasta ahora serían las redes de área extensa, ¿vale? Por lo que corresponde a las topologías dentro de las redes de área local, pues ocurre lo mismo, ¿vale? Diferentes tipos de topologías y algunas más comunes que otras, ¿vale? Aquí tenéis 4 que suelen ser las topologías más comunes, que sería la topología en estrella, donde todos los nodos se interconectan a un punto central. Después la estrella extendida, ¿vale? Donde pues, bueno, es una estrella, pero que al final esas estrellas se unen entre sí. Después tendremos la topología tipo bus, donde todos los dispositivos se conectan a un, a un, a un bus común y por tanto el acceso pues, tendrá que ser un acceso compartido. Y después tenemos la topología del anillo, ¿vale? Donde pues, nos conectamos de forma que todos los dispositivos se conectan a un anillo dentro de lo que es la propia topología, ¿vale? De todas ellas, las más comunes son las dos primeras, ¿vale? Es decir, tendríamos la topología en estrella, por una parte, si tenemos una red pequeña, y después si es una red grande, pues se suele utilizar la topología en estrella extendida, ¿vale? No sé si recordáis, pero en el vídeo del Lab 2, ¿vale? Del laboratorio 2, hablamos que la topología que tenemos en la ECHE se trata de una topología en estrella extendida, ¿vale? Por tanto, como podéis ver, ya que es una red bastante grande, pues como podéis ver, es una de las topologías que mejor resultado nos aporta. Bien, después, a nivel 2, también tenemos que indicar cómo realizar la comunicación. Bien mediante una comunicación half duplex o semiduplex, donde solo se permite a un dispositivo que envíe o reciba en un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Y este tipo de comunicaciones se realizan en los enlaces inalámbricos de tipo wireless LAN o en las topologías tipo bus de Ethernet, ¿vale? Que no son las que utilizamos hoy en día. Pero lo que son las redes inalámbricas sí que las utilizamos hoy en día, ¿vale? Y la comunicación duplex o full duplex que permite que ambos dispositivos transmitan y reciban simultáneamente, ¿vale? Es decir, que puedo enviar y recibir al mismo tiempo. En ese caso, pues actualmente, por ejemplo, Ethernet y Fast Ethernet trabajan con switches full duplex, ¿vale? Que proporcionan envío y recepción de tramas en el mismo periodo de tiempo, ¿vale? Por tanto, soy capaz de transmitir y recibir al mismo tiempo, en cambio las half duplex o envío o recibo, ¿vale? Que sería un poco lo que ocurre en la red inalámbrica, es decir, yo soy capaz de enviar o de recibir, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Bien, además de estas formas de comunicación, también tenemos que tener en cuenta lo que son los métodos de control de acceso. Es decir, cuando todos los nodos operan en semiduplex, es decir, que están compitiendo por el uso del medio, tenemos que indicar algunas herramientas o algunas normas para ver
cómo acceder y quién tiene que acceder al medio para transmitir los bits, ¿vale? Imaginaos que vosotros estáis conectados a una Wi-Fi y que no haya ninguna norma, pues se podrían provocar interferencias o producir interferencias. Es decir, que si tú envías y yo envío al mismo tiempo, esos datos viajan por el mismo medio, llegan al punto de acceso y podrían colisionar, ¿vale? Pues de alguna forma tiene que haber algunos mecanismos, algunos algoritmos para evitar eso, ¿vale? En el caso de las redes Ethernet con una topología bus, es decir, donde se comparte una parte de la red para todos, ya os digo, esa topología no es una topología muy común actualmente, pero hace unos años sí que era la topología más común en las redes cableadas, se utiliza el algoritmo CSMA-CD, ¿vale? Es Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, ¿vale? Que ahora después veremos. Y en las redes inalámbricas lo que utilizamos es el CSMA-CA, ¿vale? El Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Bien, eso es por lo que respecta a los accesos basados en la contención. Y también existen accesos controlados, es decir, que de alguna forma existe alguna herramienta determinista que le indica a cada nodo que debe de transmitir en un momento determinado, ¿vale? Eso pasaba, por ejemplo, en las topologías token ring, ¿vale? O ARPANET, donde, por ejemplo, tenían topologías en anillo y había un token, es decir, una herramienta o una señal que indicaba que tú podías transmitir. Entonces, si esa señal la tenías tú, pues tú podías transmitir durante un periodo de tiempo. Al pasar ese periodo de tiempo ya no tenías el token no tenía otro dispositivo y en ese momento, cuando el token no tenía otro dispositivo, el único que puede transmitir sería ese otro dispositivo. Y así iba cambiando por cada uno de los componentes que formaban la red y todos podían transmitir. Bien, vamos a centrarnos en los algoritmos basados en contención, que son los más utilizados hoy en día, y el primero sería el CSMA-CD, ¿vale? Como os digo, este pertenece a las redes Ethernet, a las redes Ethernet cableadas, y cuando estamos trabajando en modo semiduplex, ¿vale? Que hoy en día, pues ya casi todas las redes de Ethernet son full duplex, por tanto, este algoritmo, si tenemos una red full duplex, no se utiliza, ¿vale? Pero bueno, vamos a pensar que tenemos una parte de la red que es semiduplex, por ejemplo, porque hay un hub, ¿vale? Y el hub no es transmitir o recibir, ¿vale? Y se tiene que utilizar ese tipo de proceso de contención para poder enviar la información de forma correcta y que no haya problemas, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos directamente a lo que sería el algoritmo, que está en la siguiente diapositiva. Y el algoritmo lo podéis ver aquí, ¿vale? Imaginaos que estamos compartiendo un mismo cable, ¿vale? Y existen varios usuarios. Pues bueno, en un momento determinado, un host que desea transmitir, lo primero que hace es escuchar el canal. Si no hay portadora, ¿vale? Es decir, se está escuchando el canal a ver si hay portadora, ¿vale? Si se está enviando información. Como no hay, pues creo mi trama y empiezo la transmisión, ¿vale? Una vez empiezo la transmisión, lo que hago es me quedo escuchando el canal, ¿vale? Y detecto si hay colisión o no. En el caso de que no haya, ¿vale? Seguiría transmitiendo, ¿vale? Comprobaría si se ha finalizado la comunicación y en el caso de que no haya habido ningún problema, pues finalizaría la comunicación. Pero bien, en el momento en el que yo empiezo a transmitir, es decir, en el paso 4, si al escuchar detecto colisión, lo que hago es parar de transmitir, ¿vale? Entonces, compruebo o añado un intento de transmisión y compruebo si el número de intentos ha superado el máximo que tenía, ¿vale? En caso de que no, lo que haría es activar un algoritmo de postergación, es decir, para esperar unos tiempos, ¿vale? Que es aleatorio para todos los dispositivos, ¿vale? Por tanto, igual yo puedo esperar un segundo y otro pues esperar medio segundo, ¿vale? Por tanto, si en el caso de que dos quisieran competir, pues el que terminaría antes empezaría a transmitir
y como ya el canal estaría ocupado, pues yo ya escucharía esa transmisión y no podría transmitir, ¿vale? Y en el caso de que haya superado el número máximo de intentos, pues se descartaría esa trama y ya finalizaría la comunicación, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, ¿vale? Repito, lo primero que es, yo quiero enviar, escucho el canal. Si está libre, transmito, ¿vale? Pero mientras estoy transmitiendo, estoy escuchando. Si detecto colisión, paro, ¿vale? Y se activa unos temporalizadores aleatorios, ¿vale? Esos temporalizadores aleatorios son los que van a indicar cuándo volver a transmitir, ¿vale? Si termina, vuelvo a escuchar el canal. Si el canal está libre, transmito, ¿vale? Y sigo escuchando, y si no hay ningún problema, finalizo la comunicación y todo está bien, ¿vale? Esa es la idea principal. Recordaos que hay un número máximo de intentos, que conforme van habiendo problemas o van habiendo colisiones, pues el número de intentos se va aumentando hasta llegar a un máximo donde ya descartaría la comunicación porque el canal es muy ruidoso y hay muchas colisiones. Bien, ahora vamos a ver el algoritmo CSMA-CA, que es utilizado en las redes inalámbricas SIRU 802.11 y todas sus versiones. En este caso, como ya os he indicado, pues estamos trabajando en un medio desde el aire y es un medio semiduplex, ¿vale? Por tanto, de alguna forma tenemos que controlar cuándo enviar y recibir la información para que no hayan colisiones, ¿vale? Este tipo de procesos lo que hace es una prevención de colisiones para determinar cuándo pueden enviar, ¿vale? Un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo y por tanto deben de esperar para poder mantener la comunicación de forma correcta, ¿vale? Aquí tenéis el algoritmo del CSMA-CA, ¿vale? Donde primero lo que hacemos es, bueno, empezar el algoritmo. Se supone que queremos enviar una trama, por tanto formamos dicha trama y comprobamos si el canal está libre o no, ¿vale? En el caso de que esté libre, transmitimos una señal de tipo RTS, la request to send, y vemos si hemos recibido una señal de tipo CTS, Clear to Send, ¿vale? En el caso de recibir esa señal, ya podíamos transmitir la información. ¿Quién es quien se encarga de contestar a esos RTS? Los puntos de acceso, ¿vale? Por tanto, el punto de acceso está a la escucha. Cuando un cliente quiere enviar, lo que hace es transmitir un RTS, ¿vale? Y si el canal y si el punto de acceso cree que debe de enviar, pues contesta con un CTS, ¿vale? ¿Y qué pasa si no recibimos ese CTS? Porque tenemos que esperar un tiempo de backoff, ¿vale? Ese tiempo de backoff también es un tiempo aleatorio y tendríamos que volver a empezar todo el proceso, ¿vale? Ese tiempo de backoff también lo tendríamos que esperarnos en el caso de que detectemos que el canal esté ocupado, ¿vale? Por tanto, también es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Bueno, como veis son algoritmos sencillos, pero que han hecho que pues, las redes, tal y como las conocemos actualmente, funcionen de una forma adecuada. Bien, por último vamos a ver la trama del enlace de datos. Bien, como hemos comentado, lo que es la capa de enlace de datos, lo que se encarga es de adaptar los datos que provienen de la capa superior y encapsularlos para que puedan ser transmitidos de forma correcta al medio físico. Para ello, en esa encapsulación, introducimos un encabezado y un tráiler, tal y como hemos visto en clase. Entonces, la trama estaría formada por tres partes. Encabezado, datos, que sería lo que proviene de la capa superior, normalmente sería la capa IP, ya sea IP versión 4 o IP versión 6, y después un tráiler, ¿vale? El tráiler principalmente pues, se encarga de la detección y corrección de errores, ¿vale? La cantidad de información que se lleva en la trama varía según la información de control de acceso a la topología lógica, ¿vale? Por tanto, ¿por qué? Porque son datos que están dentro de esta capa, ¿vale? Por tanto, la información esa dependerá de este tipo de acceso, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una trama, donde podemos ver
que existe una cabecera, los datos que provienen de la capa superior, que serían los que se vean aquí, ¿vale? Esto sería la información que proviene del nivel IP, ¿vale? Es decir, esto sería un paquete IP y un trailer, ¿vale? Dentro de la cabecera tenemos 4 campos. Por una parte tenemos la trama de inicio, la identificación de trama de inicio. Por otra parte tenemos la parte de direccionamiento, donde incluiremos la información de la dirección destino y la dirección origen. Después tenemos el tipo de información que tenemos en la parte de los datos, que en este caso pues, indicaría que es un protocolo IP versión 4 o versión 6 normalmente. Y después tenemos un control, que son identificar unos servicios de control de flujo que nos permite lo que es la capa de acceso al medio. Después tendríamos los propios datos, que es la carga útil que proviene de los niveles superiores, y en el trailer tendríamos una detección de errores, ¿vale? Y unos bits que serían el bit de parada o bit de fin de la propia trama. Aquí tenéis cómo van variando las direcciones de nivel 2 según queramos enviar un paquete desde el origen 192, 168, 110 hacia el destino 172, ¿vale? Tenemos aquí el destino 172, 16, 199, ¿vale? Como podéis ver, vamos a realizar 3 saltos. Primero este router, ¿vale? Después de este router iremos al router 2 y después del router 2 iremos a lo que sería el destino final, ¿vale? Bien, para ello, en cada uno de esos saltos, lo que tendremos que es cambiar las direcciones de nivel 2, ¿vale? En este caso, pues tenemos la dirección destino lila con la dirección origen lila, ¿vale? Y el paquete IP contiene la IP origen y la IP destino que contiene la información extremo a extremo, ¿vale? Eso sería en el primer salto, ¿vale? En el salto número 1, que sería aquí. En el salto número 2 sería la que tenemos aquí, ¿vale? Y ya como podemos ver tenemos una dirección destino azul, bueno, verde mejor dicho, y una dirección origen verde, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaríamos en esta parte, ¿vale? Estaríamos aquí. Y por último, en el último salto, en el salto número 3, ¿vale? Que sería este de aquí, pues tendríamos este cambio de las direcciones de nivel 2, ¿vale? Que tendríamos las direcciones azules, la dirección destino y la dirección origen, ¿vale? Fijaros que en ningún momento lo que son las IPs cambian, ¿vale? Por tanto, volvemos a repetir lo mismo, es decir, las IPs tienen carácter global, es decir, una comunicación extremo a extremo, mientras que lo que son las direcciones de nivel 2 tienen un carácter local y cambian en cada salto. Bien, existen diferentes medios físicos y por tanto esto lo que me va a llevar es que una trama vaya variando, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo donde tenemos un enlace primero inalámbrico, pues la trama seguiría el estándar de IEQ 802.11, después tenemos un enlace punto a punto utilizando, por ejemplo, el protocolo PPP, después otro tipo de enlace que sería HDLC, retransmitiríamos las tramas y por último tendríamos una trama Ethernet que ya llegaría al destino. Como podéis ver, conforme vamos saltando y vamos cambiando de tecnología y de medios físicos, pues la trama se tiene que adaptar a ese medio físico y a los estándares que nos permiten enviar la información a través de esos enlaces físicos. Bien, finalmente vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos visto en este tema. Primero, en primer lugar, hemos hablado de la capa de enlace de datos, que sería la capa 2 del modelo OSI. En esta capa se encarga de las comunicaciones a nivel de interfaz de red, ¿vale?
Existen diferentes tipos de estándares, tanto LAN como WAN. Hemos visto que la capa IEQ 802 se encarga de esos estándares y que existen dos subcapas, una la LLC y la otra la MAC. La LLC, que es un poco la interfaz entre la capa de red y el propio medio físico, y la MAC, que se encarga del acceso y la adaptación de los datos, ¿vale? Hemos visto las tres topologías WAN físicas monitorizadas, que serían la punto a punto, la del concentrador radial, spot and hop, y una malla. Después hemos hablado de los diferentes tipos de comunicaciones, ya sean full duplex o half duplex. También hemos hablado de lo que serían los estándares CSMA y CA para el acceso de la transmisión en un entorno cableado y en un entorno inalámbrico. Y hemos visto las partes principales de una trama, ¿vale? Donde estaría el encabezado, los datos y el trailer, ¿vale? Bien, además, los términos que hemos aprendido o que han aparecido en esta presentación pues son los que podéis ver en esta diapositiva: LNC, MAC, IECubo, topología física, topología lógica, half duplex, full duplex, CSMA, CD, CA, ¿vale? Y otros que podéis ver en la presentación. Y nada, agradeceros vuestra atención y espero que esta primera introducción a lo que es la capa de enlace de datos os haya gustado.